Mi novia dijo, eres tan feo que debo pensar en mi ex mientras lo hacemos. Ella creyó que yo no haría nada. Pero la dejé sin auto y sin casa. Rita y yo estuvimos juntos poco más de un año. Al principio, la relación parecía normal. Nos conocimos por amigos en común, conectamos rápido y, durante los primeros meses, todo fue bastante estable. Ella era carismática, habladora y muy segura de sí misma. Yo, en cambio, siempre he sido más reservado. Esa diferencia, al inicio, se sentía complementaria. El primer problema serio no fue una infidelidad ni una discusión grave. Fue el alcohol. Rita tenía una relación complicada con la bebida. No era alguien que tomara todos los días, pero cuando lo hacía, perdía por completo el filtro. Decía cosas sin pensar, se volvía excesivamente explícita y, muchas veces, cruel. Al principio lo minimicé. Pensé que era algo puntual, que cualquiera puede pasarse de copas alguna vez. Pero con el tiempo, entendí que no era un accidente, era un patrón. La primera vez que sentí verdadera vergüenza ajena fue en una revelación de sexo de unos amigos cercanos. Era una reunión pequeña, familiar, tranquila. Rita ya había bebido bastante cuando empezaron los juegos y las bromas típicas del evento. En algún momento, sin que nadie se lo pidiera, empezó a hablar directamente con la futura madre. Con una sonrisa torcida y un tono que mezclaba burla y falsa sinceridad, dijo que esperaba que el bebé fuera niña, porque si era niño seguro iba a salir muy femenino, ya que el padre no parecía un hombre de verdad. Hubo un silencio inmediato. Nadie se rió. Nadie supo qué decir. Yo me quedé congelado. Sentí una mezcla de incomodidad, rabia y vergüenza. Traté de intervenir, le pedí que bajara la voz, que ya había hablado suficiente. Ella se rió, como si todo fuera una broma que los demás no estaban entendiendo. Esa noche, al volver a casa, tuvimos una discusión. Le dije que había sido inapropiada, hiriente, y que había cruzado un límite. Su respuesta fue simple, estaba borracha, exageras todo. Ahí apareció por primera vez una frase que después escucharía muchas veces, que cuando bebía se le salía su verdadero yo. Ella lo decía como si fuera algo inevitable, incluso auténtico. Yo no supe cómo responder. Quise creer que no hablaba en serio, que el alcohol solo amplificaba torpezas, no intenciones reales. El tiempo pasó y hubo otros episodios que, aunque no eran agresivos, sí eran profundamente desagradables. En una ocasión, casi no quiso ir a una fiesta porque, según ella, estaba enferma del estómago. Hasta ahí, nada raro. El problema fue que, ya en la reunión, decidió narrar con lujo de detalle todo lo que le había pasado durante el día. Durante al menos 5 minutos describió sus problemas intestinales, el color, el olor, la textura. Lo hizo sin pudor, frente a personas que apenas conocía. Algunos intentaron cambiar de tema, otros simplemente se alejaron. Yo le pedí, con discreción, que parara. Me miró molesta y dijo que la gente era demasiado delicada. Ese tipo de escenas se repitieron varias veces. No eran ofensivas en el sentido directo, pero sí generaban rechazo. Yo hablaba con ella después, siempre en privado, tratando de explicarle cómo nos hacía quedar a ambos. Rita escuchaba, asentía, prometía controlarse. Y durante un tiempo, lo hacía. Hasta la siguiente copa. Aún así, nada de eso me parecía motivo suficiente para terminar. Me decía a mí mismo que nadie es perfecto, que todas las relaciones tienen defectos, que lo importante era que conmigo, en casa, era diferente. Y en parte era cierto. Cuando estaba sobria, podía ser atenta, incluso cariñosa. Todo cambió cuando yo me convertí en el blanco principal de sus imprudencias. Hace unos meses, me despidieron de mi trabajo. Fue una situación complicada y, desde mi punto de vista, injusta. Había problemas internos, recortes mal gestionados y decisiones tomadas por personas que nunca entendieron bien mi función. Aún así, el golpe fue duro. Me sentí humillado, preocupado, inseguro. Rita sabía lo mal que me sentía. Vio mis noches sin dormir, mis intentos por enviar currículums, mis dudas constantes.
Yo esperaba, al menos, comprensión. Un fin de semana después del despido, fuimos a una fiesta. No tenía muchas ganas de ir, pero ella insistió. Pensé que distraerme podría ayudar. Error. Rita empezó a beber desde temprano. Yo me mantuve sobrio. En algún punto de la noche, alguien sacó el tema del trabajo. Alguien preguntó cómo me iba, si ya había encontrado algo nuevo. Antes de que pudiera responder, Rita se adelantó. Con una sonrisa que no olvidaré, dijo, la verdad, ya era hora de que se dieran cuenta de que eres un bueno para nada. La frase cayó como un golpe seco. No hubo risa. No hubo contexto que la suavizara. Varias personas la miraron incómodas. Yo sentí calor en la cara, un nudo en el estómago. No supe qué decir. No quise hacer una escena. Me levanté, fui al baño y me quedé ahí varios minutos, tratando de respirar. Esa noche, al volver a casa, exploté. Le dije que había cruzado una línea que no se cruza, que había usado mi peor momento para humillarme en público. Ella, otra vez, se refugió en el alcohol. Dijo que no lo había dicho en serio, que solo estaba bromeando, que yo era demasiado sensible. Consideré terminar la relación. Lo pensé de verdad. Pero no lo hice. Me convencí de que estaba pasando por un mal momento, de que ella no midió sus palabras, de que podía cambiar. Hoy, al escribir esto, me cuesta entender por qué me quedé. Supongo que tenía miedo de aceptar que la persona que amaba no me respetaba. Todo terminó en nuestra última fiesta. Desde que llegamos a esa fiesta, supe que algo iba a salir mal. No por el ambiente, ni por las personas, sino por Rita. Había bebido solo un poco, según ella, pero yo ya conocía esa frase. En su caso, no hacía falta que estuviera completamente ebria para que empezaran los comentarios incómodos. Bastaban un par de copas para que perdiera el cuidado por los demás y especialmente por mí. La reunión era en casa de una amiga suya. Un departamento amplio, música a volumen moderado, bebidas sobre la mesa y conversaciones dispersas. Nada fuera de lo común. Aún así, desde el inicio me sentí tenso. No podía relajarme porque estaba atento a cada palabra que decía Rita, como si tuviera que anticipar y amortiguar un golpe que sabía que venía, aunque no sabía cuándo ni cómo. En un momento dado, una de sus amigas, que ya estaba visiblemente ebria, empezó a hacer preguntas subidas de tono. No eran preguntas explícitas, pero sí claramente incómodas para algunos. Preguntaba cuántas parejas habían tenido, cuáles eran sus fantasías, cosas que normalmente se dirían en un grupo muy íntimo, no en una sala llena de gente. Algunas respondían entre risas nerviosas, otras esquivaban el tema. Yo me mantuve en silencio, esperando que la conversación se diluyera sola. No fue así. Cuando llegó el turno de Rita, su amiga sonrió y dijo que ahora la pregunta era para ambos, ya que éramos pareja. Nos miró y preguntó, en tono de broma, si alguna vez habíamos tenido relaciones en un lugar inapropiado, como un parque o algún sitio público, de esos momentos en los que, según ella, no se aguantan las ganas. Sentí un nudo inmediato en el estómago. No porque la pregunta fuera especialmente grave, sino porque sabía que Rita no iba a responder con prudencia. Aunque la respuesta real era simple, nunca habíamos hecho nada en un lugar así, yo temía que ella añadiera algo innecesario, algo que nos expusiera. Rita tomó la palabra sin dudar. Dijo que no, que siempre lo hacíamos en mi casa y que, además, no era algo muy frecuente. Lo dijo con un tono seco, casi desinteresado. Varias personas rieron con incomodidad. Su amiga intentó salvar el momento con una carcajada exagerada y dijo algo para cambiar de tema. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. Rita no soltó la conversación. Sonrió de lado y dijo, de hecho, bueno, ¿lo digo o no lo digo? Ese fue el momento en el que sentí una alarma interna. La conocía lo suficiente para saber que cuando hacía ese tipo de pausa, lo que seguía no era bueno. La miré fijamente, esperando que entendiera sin palabras. Ella me sostuvo la mirada apenas un segundo y luego volvió a mirar al grupo. Antes de que pudiera decir algo, se respondió sola, está bien, lo diré.
En ese instante, intenté intervenir. Me incliné hacia ella y, en voz baja, le dije que se callara, que no era el lugar ni el momento. Fue un susurro, casi una súplica. Rita me ignoró por completo. Dijo, con una naturalidad que aún me cuesta entender, que sentía que yo no era muy agraciado físicamente. Que sí, que tenía dinero y que cumplía con otras cosas, pero que no le provocaba esas ganas impulsivas de hacer algo fuera de lo común. No lo dijo como una confesión íntima, sino como si estuviera comentando algo trivial. Sentí que el aire se me iba del pecho. No escuchaba nada más que el sonido de mi propio corazón. Algunas personas bajaron la mirada. Otras fingieron revisar su teléfono. Nadie se rió. Quise decir algo, defenderme, detenerla. No pude. Me quedé paralizado. Rita, lejos de detenerse, continuó. Dijo que, para poder excitarse conmigo, necesitaba pensar en su ex. Que él era muy guapo y que además iba al gimnasio. Lo dijo sin elevar la voz, sin dramatismo, como si estuviera compartiendo una anécdota irrelevante. Ese fue el punto de quiebre. No recuerdo exactamente cuánto duró el silencio después de sus palabras. Pudo haber sido unos segundos o un minuto entero. Para mí, fue eterno. Sentí una mezcla de humillación, incredulidad y una tristeza profunda. No solo me había expuesto, me había reducido a un objeto funcional frente a personas que no tenían por qué conocer nada de nuestra intimidad. Me levanté de la silla sin decir una palabra. No grité, no insulté, no hice una escena. Simplemente me fui al baño y cerré la puerta. Me apoyé en el lavabo y me miré al espejo. No me reconocía. Veía a alguien cansado, con los ojos apagados, tratando de entender en qué momento había permitido que me trataran así. Mientras estaba ahí, escuché murmullos afuera. No sabía si hablaban de mí o si intentaban cambiar de tema. En ese momento ya no me importaba. Salí del baño unos minutos después. Rita seguía sentada, bebiendo, como si nada hubiera pasado. Me acerqué y le dije, con voz baja pero firme, que nos íbamos. Ella me miró molesta y preguntó por qué. No respondí. Tomé mis cosas y me dirigí a la puerta. En el trayecto, sentí las miradas clavadas en la espalda. No eran miradas de curiosidad, sino de incomodidad. Nadie me detuvo. Durante el camino a casa, el silencio fue pesado. Rita intentó hablar, primero con tono despreocupado, luego a la defensiva. Dijo que estaba exagerando, que solo estaba siendo honesta, que no entendía por qué me ofendía tanto. Yo no respondí. Cada palabra suya solo confirmaba algo que ya no podía seguir negando, no había respeto. Al llegar a casa, ella siguió hablando. Dijo que siempre había sido así, que yo lo sabía desde el inicio. Que si no me gustaba, era mi problema. Que no pensaba disculparse por decir la verdad. La escuché en silencio. Ya no discutí. Me limité a decir, está bien, Rita, duérmete. Ella me miró con desconfianza por un segundo, como si esperara una reacción más fuerte, pero el alcohol y el cansancio pudieron más. Se metió en la cama y, en pocos minutos, se quedó dormida. Yo fingí dormir. Me quedé quieto, con los ojos cerrados, escuchando su respiración. Sentía una mezcla extraña de calma y tensión. No era alivio, tampoco ira descontrolada. Era algo más frío. Sabía que no quería simplemente terminar la relación al día siguiente con una conversación civilizada. Después de todo lo que había pasado, eso me parecía insuficiente. Me había humillado de una forma que todavía me costaba procesar, y una parte de mí quería que sintiera, aunque fuera un poco, la inseguridad y el desconcierto que yo había sentido. Rita se despertaría a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Yo lo sabía bien. Durante toda la noche, mientras ella dormía, yo estuve despierto pensando. No quería hacerle daño físico ni meterme en problemas legales. No buscaba algo irreversible. Pero sí quería algo que la descolocara, que la hiciera depender, aunque fuera por unas horas. Fue entonces cuando pensé en el auto. Rita no sabía nada de mecánica.
Para ella, un coche funcionaba o no funcionaba, y punto. Nunca se había interesado por entender qué pasaba debajo del capó. Además, el auto no lo había comprado ella. Lo había comprado yo, a mi nombre, cuando empezamos a vivir juntos, porque en ese momento me pareció lo más práctico. Lo mismo con la casa, legalmente, todo estaba a mi nombre. Con cuidado de no hacer ruido, me levanté de la cama. Me vestí despacio y salí al garaje. Abrí el cofre del coche y, con herramientas básicas que tenía ahí, desconecté y retiré la batería. No rompí nada, no forcé nada. Simplemente dejé el auto completamente inoperable. Sabía que, para alguien como Rita, eso significaría una mañana de caos. Volví a la cama antes de que amaneciera. No dormí ni un minuto. Cuando el despertador sonó, yo ya estaba despierto. Rita se levantó con prisa, todavía algo desorientada. Me dijo que si yo ya estaba despierto desde temprano. Asentí. Me preguntó si estaba todo bien, si ya no estaba molesto por lo de la noche anterior. La miré y le respondí, con el tono más neutro que pude, no, amor, tranquila. Pareció aliviada. Se arregló rápido y bajó al garaje. Escuché el sonido del auto intentando encender 1, 2, 3 veces. Luego, silencio. Al poco rato volvió a entrar a la casa, visiblemente molesta, diciendo que el coche no arrancaba. Fui con ella al garaje. Fingí revisar el motor, miré debajo del cofre, negué con la cabeza como alguien preocupado. Le dije que probablemente era algo eléctrico y que lo mejor sería llevarlo al taller. Ella empezó a quejarse, a decir que no tenía tiempo para eso, que llegaría tarde. Le propuse que se fuera en Uber y que yo me encargaba del coche. Aceptó de mala gana. Cuando el Uber se la llevó, la casa quedó en silencio. Esperé unos minutos, por si acaso. Luego volví al garaje, coloqué la batería en su lugar y cerré el cofre. El auto arrancó sin problemas. El plan original era simple. Iba a dejar el auto en casa de un amigo, volver más tarde, terminar con Rita y decirle que el coche seguía en el taller. De ese modo, la relación se acababa y ella, además, se quedaba sin el auto que usaba todos los días. No era algo impulsivo, en mi cabeza, eso ya era suficiente. Sentía que, después de todo lo ocurrido, no le debía explicaciones ni consideraciones adicionales. Salí de la casa conduciendo con uno de mis amigos, a quien le había pedido ayuda con una excusa vaga. Mientras avanzábamos por la calle, yo iba en silencio, concentrado en el volante. Mi amigo hablaba de cosas sin importancia, pero yo apenas lo escuchaba. Mi mente seguía dando vueltas, repasando la noche anterior, las palabras de Rita, las miradas incómodas en la fiesta. Fue entonces cuando recordé algo que, hasta ese momento, había pasado por alto. Rita tenía una hermana, Mónica. Y no solo no se llevaban bien, se odiaban. No era una exageración ni una rivalidad ligera. Era una enemistad abierta, marcada por celos, reproches y comparaciones constantes. Mónica siempre había sido envidiosa con Rita, especialmente con todo lo que ella tenía, la casa, la relación, la estabilidad económica. Y el auto. Ese Mazda 3 había sido motivo de comentarios desde el primer día. Mónica lo había querido desde que lo vio. Varias veces había dicho, sin ningún pudor, que ese coche merecía a alguien mejor o que era injusto que Rita lo tuviera cuando ni siquiera lo había pagado ella. Rita, por su parte, disfrutaba esa envidia. Le gustaba presumirlo frente a su hermana. Mientras manejaba, esa idea empezó a tomar forma. Miré a mi amigo y, sin entrar en detalles, le dije que necesitaba cambiar el plan. Di la vuelta en una intersección y tomé otro camino. Mi amigo me preguntó a dónde íbamos ahora. Le respondí que a casa de Mónica. No expliqué más. En ese momento, entendí que dejar el auto en casa de un amigo solo resolvería una parte del problema. Pero llevarlo a casa de su hermana haría algo distinto. No solo le quitaría el coche a Rita, sino que lo pondría en manos de la persona que más le molestaría verlo ahí. Mientras avanzábamos, sentí una calma extraña. No era euforia ni satisfacción abierta.
Era la sensación de estar tomando una decisión definitiva, una que cerraba un ciclo de humillaciones que yo había tolerado demasiado tiempo. Llegamos a casa de Mónica a media mañana. Yo estaba tranquilo por fuera, aunque por dentro sentía una tensión constante, como si cada decisión estuviera empujando una ficha más en una cadena que ya no podía detenerse. Le pedí a mi amigo que se quedara en el coche un momento y tomé el teléfono. Marqué el número de Mónica. Hola, Mónica, dije cuando contestó. ¿Qué crees? Tengo una sorpresa para ti. Del otro lado hubo una risa breve, cargada de ironía. ¿Qué? ¿Terminaste con Rita y ahora quieres acostarte conmigo o qué? Respondió. Porque no soy una chica fácil como Rita, quiero que lo sepas. No me sorprendió el comentario. Así era ella, directa, provocadora, siempre intentando colocarse por encima de su hermana. No, respondí con calma. Tengo algo mucho mejor. Sal, estoy afuera de tu casa. Hubo un silencio corto. Luego dijo algo como qué raro eres y colgó. Minutos después, la vi salir por la puerta. Cuando reconoció el auto, frunció el ceño y cruzó los brazos. ¿Qué es esto? Preguntó. ¿Vienes a presumirme el maldito coche ahora? Negué con la cabeza. No. Vengo a vendértelo. Su expresión cambió de inmediato. Primero fue confusión, luego sorpresa, y finalmente una sonrisa lenta, casi incrédula. ¿Qué? Dijo. ¿Y Rita? El dueño soy yo, respondí. Tú no te preocupes por ella. Mónica soltó una carcajada seca. De hecho, me importa una mierda lo que piense ella, dijo sin dudar. Dime cuánto quieres por el auto. Le devolví la mirada con tranquilidad. Propón tú. Su expresión se endureció. Déjate de juegos y de tonterías, dijo. ¿Lo quieres vender o no? Te estoy dando la oportunidad de ponerle precio, respondí. Si me parece poco, lo diré. Mónica me observó durante unos segundos, evaluándome. Finalmente habló. Tengo $3,000. Vendido, dije. Mi amigo, que había bajado del coche sin que yo lo notara, abrió los ojos de par en par. ¿Qué demonios haces? Me dijo en voz baja. Ese auto vale mucho más. Lo miré sin emoción. No me importa, respondí. Solo me importa que lo tenga ella. Mónica empezó a reírse, esta vez con evidente satisfacción. ¿Qué te hizo esa perra para que vengas a mí con esto? Preguntó. Tiene que haber sido grave. No entré en detalles. Digamos que fue una persona horrible conmigo, dije. Y tú mereces más este auto que ella. Mónica asintió lentamente, como si disfrutara cada palabra. Me encanta, dijo. Solo dime una cosa, ¿hay algún truco? Solo una condición, respondí. Quiero que, en un rato, la llames y le cuentes que te di el auto. Sus ojos brillaron. Disfrutaré su llanto, dijo sin ningún reparo. Vaya, gracias. Casi te lo hacía ahora mismo para agradecerte, y para que también sufriera más Rita. No hace falta, respondí de inmediato. No sentí orgullo ni placer por ese comentario. Solo confirmé, una vez más, el tipo de persona que era Mónica. Aún así, en ese momento, eso jugaba a mi favor. Nos subimos al coche los tres y fuimos a hacer el trámite para poner el auto a nombre de Mónica. Todo fue rápido, casi mecánico. Firmas, documentos, dinero cambiando de manos. Cuando terminó, las llaves ya no eran mías. Mientras regresaba caminando, sentí una mezcla extraña de vacío y determinación. Sabía que lo que acababa de hacer no tenía marcha atrás. Rita todavía no sabía nada, pero cuando lo supiera, entendería que no se trataba solo de una ruptura. Era el final definitivo de algo que había empezado a romperse mucho antes. Mientras caminábamos, mi amigo me dijo. Dios, hermano, esa mujer está que arde. Esa forma de hablar tan altanera y tan ruda, no sé, me pone, ya sabes, un poco caliente. Yo le respondí. Mónica es una hija de perra,
No te conviene, bro. Él dijo. Qué ganas de que me diga idiota y me trate como basura. Seguro es de esas a las que les gusta el BDSM. Cielos, hermano, pásame su número. Yo se lo pasé. Sé que no tiene nada que ver con la historia, solo me pareció gracioso ponerlo. Mi amigo me deseó suerte antes de irse, con un tono que mezclaba preocupación y resignación. No me dijo que estaba de acuerdo ni que estaba en desacuerdo con lo que había hecho. Simplemente se fue. Cerré la puerta y me quedé de pie en la sala, escuchando el silencio. Todo estaba exactamente igual que siempre, pero yo sabía que ya nada era igual. No pasaron ni 10 minutos cuando mi teléfono empezó a sonar. Era Rita. Contesté. ¿Qué mierda hiciste?, dijo sin saludar. La zorra de Mónica se está burlando de mí. Me mandó una foto del coche. Dime que es inteligencia artificial, dime que es una broma. Escuché su voz temblar, entre enojo y pánico. Respondí sin elevar el tono. No es inteligencia artificial, dije. Es tan real como que anoche fuiste una persona horrible conmigo. Hubo un silencio breve, seguido de una risa incrédula. Por Dios, supéralo, dijo. Solo fue un comentario. ¿Qué, te lastimé el ego o qué? Sentí una calma extraña al escucharla minimizarlo todo, otra vez. Confirmaba que no había nada más que discutir. Sí, respondí. Lastimaste mi ego. Y por eso te quedaste sin auto y sin casa. Ella aspiró con fuerza. Voy a ir a la casa ahora mismo, dijo. Esto lo arreglamos en persona. Ni te molestes, respondí. Las llaves las dejaste aquí. No te voy a dejar entrar. Eres un idiota, dijo antes de colgar. Dejé el teléfono sobre la mesa. No sentí ansiedad. Sabía que iba a venir. También sabía que no pensaba ceder. Pasó alrededor de media hora cuando escuché golpes fuertes en la puerta. Rita estaba afuera. Gritaba mi nombre, insultaba, exigía que abriera. Miré por la ventana y la vi alterada, caminando de un lado a otro, golpeando la puerta con la palma de la mano. No abrí. Los golpes se volvieron más fuertes. Empezó a patear la puerta, a gritar que esa también era su casa, que yo no tenía derecho. Algunos vecinos salieron a mirar. Otros se asomaron por las ventanas. Rita no bajó la voz, al contrario, parecía alimentarse del caos. En algún momento, escuché a alguien decir que llamaría a la policía. No me moví. Cuando llegaron los oficiales, Rita estaba llorando y gritando al mismo tiempo. Señalaba la casa, decía que yo la había dejado en la calle, que le había robado el coche, que todo era una venganza. Golpeó la puerta otra vez frente a ellos. Salí con calma y hablé con los policías. Les expliqué que ella no vivía ahí, que la casa estaba a mi nombre. Entré y saqué los documentos. Se los mostré. Todo estaba en regla. Rita empezó a gritar más fuerte cuando vio eso. Intentó acercarse a la puerta, empujarla, seguir golpeando. Los oficiales le pidieron que se calmara. No lo hizo. Finalmente, la separaron de la puerta y la detuvieron por alterar el orden y dañar propiedad privada. Mientras se la llevaban, seguía gritándome insultos, diciendo que se arrepentiría, que yo era un monstruo. Cerré la puerta cuando se fueron. Me senté en el sofá. No sentí alegría. Tampoco culpa inmediata. Sentí cansancio. Un cansancio profundo, como si hubiera terminado una pelea larga que nunca quise empezar, pero que tampoco supe detener a tiempo. Esa noche dormí solo. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí en silencio. Actualización. Veo muchos comentarios con dudas, críticas y preguntas, así que quiero aclarar qué pasó después y cerrar esta historia de una vez. Después de lo ocurrido con la policía, no volví a ver a Rita en persona. A los 2 días, me llamó. Contesté porque pensé que, al menos, podríamos resolver lo mínimo de forma práctica. No fue así. Me pidió su ropa. Dijo que al menos quería pasar por sus cosas, que no tenía nada más. Le respondí que no.
No fue una decisión impulsiva. Todo lo que había en esa casa lo había comprado yo, muebles, electrodomésticos, ropa, absolutamente todo. Durante la relación, ella nunca aportó económicamente de manera constante y legalmente no tenía nada a su nombre. Se lo dije con calma. Ella empezó a alterarse, a decir que era inhumano, que no podía dejarla sin nada. En ese punto, ya no sentía compasión. Le respondí, casi con ironía, que si tanto le preocupaba, podía darle su ropa a Mónica también. Hubo un silencio breve. Luego gritó: «Te odio». Y colgó. No volvió a llamarme después de eso. Muchos en los comentarios me llamaron idiota por vender un Mazda 3 a ese precio. Lo entiendo desde un punto de vista racional. El coche valía más, mucho más. Pero quiero ser claro, no estaba pensando en dinero. No era una decisión financiera. Era venganza, pura y simple. No lo voy a maquillar. Además, para quienes preguntan, yo tengo otro auto. Un BMW M3. No dependo de ese Mazda, nunca lo hice. Para mí, venderlo barato no fue una pérdida real. Fue el costo de cerrar una etapa de la forma que, en ese momento, sentí necesaria. También preguntaron mucho por mi amigo y por Mónica. Mi amigo, después de todo, intentó contactar a Mónica. No para algo serio ni romántico, solo por curiosidad, según me dijo. Ella le respondió con un solo mensaje, textual: «Borra mi número, rarito». Y ahí terminó cualquier interacción. No hubo más contacto, ni drama adicional. En cuanto a Mónica, no volví a saber de ella. Tampoco me interesa. Hizo lo que esperaba de alguien como ella, y hasta ahí. Hoy, con la cabeza más fría, sé que no todo lo que hice fue correcto. Pero tampoco me arrepiento. Durante mucho tiempo permití faltas de respeto, humillaciones públicas y una dinámica que me fue desgastando sin darme cuenta. Esto fue el punto final, abrupto y definitivo. Ahora estoy bien. Tranquilo. La casa volvió a sentirse como un hogar, no como un campo de batalla emocional. Aprendí algo importante: cuando alguien te falta al respeto repetidamente y lo justifica como honestidad o alcohol, no es un error, es una elección. Y esta vez, elegí no seguir tolerándolo.